manera que cualquier cambio legislativo o político venga acompañado de una transformación cultural. Theodor Adorno lo decía ya en 1966. Cualquier discusión sobre los ideales de la educación es trivial e inconsecuente en comparación con este único ideal: Auschwitz nunca más. Así pues, trabajemos por resaltar el valor de todas las personas y todas las culturas para que ningún horror remotamente similar al Holocausto se repita nunca más. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Haas. Finalmente, Guillermo Luis Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, nos dirigirá el mensaje conjuntivo de esta comunicación. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Señor Giancarlo Zuma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Licenciado Moisés Romano Jatif, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, embajador Jonathan Pérez, maestra Alejandra Haas, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Señoras y señores embajadores, hoy lo que son muchos, y eso me da mucho gusto en esta sesión, acreditados en México, distinguidos representantes de la comunidad judía en nuestro país, queridos sobrevivientes del Holocausto que nos acompañan, señoras y señores. A nombre de mi jefe, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Videgaray Caso, les doy la bienvenida esta mañana aquí a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De verdad, el doctor Videgaray Caso no solo hubiera querido estar aquí, él organizó este evento, como lo organizó el año pasado, pero una reunión del gabinete le ha impedido estar esta mañana aquí. Me pidió que transmita el siguiente mensaje en su nombre y transmita sus saludos a todos ustedes. La ocasión que nos convoca esta mañana es el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, el cual tiene como tema este año Remembranza y Enseñanza del Holocausto, nuestra responsabilidad compartida. Esta conmemoración de carácter anual es una iniciativa promovida por Naciones Unidas y a la cual México se ha sumado con convicción. Es imperativo recordar y reflexionar colectivamente sobre las acciones que llevaron a que en un momento de la historia del siglo XX la humanidad entera se viera inmersa en un capítulo de infinita oscuridad. La mejor manera de prevenir que crímenes tan lamentables e inadmisibles del pasado se repitan es precisamente recordándolos y enseñarles a los jóvenes lo que ocurrió y que puede volver a ocurrir si no lo prevenimos. El tema promovido por las Naciones Unidas para esta ocasión pone de relieve la dimensión universal del Holocausto y resalta la importancia de la educación y de la reflexión común en torno a esta tragedia. Más de 70 años después de que la humanidad reconoció que nunca más debían repetirse esos actos reprobables y contrarios en todos los sentidos a la dignidad humana, hoy lamentablemente seguimos enfrentándonos a expresiones y narrativas de odio, de intolerancia, xenofobia, división y discriminación por el temor a aquel que es diferente a nosotros, por temor al otro. El extremismo, la intolerancia y la deshumanización, lejos de estar erradicados, se están exacerbando, lo cual es particularmente preocupante en un contexto internacional tan complejo en el que vivimos. Tenemos que unirnos todos nuestra voz contra el antisemitismo. Tenemos que unirnos contra los grupos que se manifiestan contra el islamismo. Tenemos que unirnos contra los grupos que rechazan la diversidad sexual. Tenemos que reunirnos contra los grupos que rechazan los derechos de las mujeres. Tenemos que unirnos contra todos los antis. Estemos a favor de la humanidad. A mí, y esto perdonen que tenga una pequeña digresión, quien me enseñó lo que eran los derechos humanos en la teoría y en la práctica fue un inolvidable profesor de la Universidad de Columbia, el doctor Louis Henkin.
fue mi profesor de Derecho Internacional y de Derechos Humanos. Louis Henkin era un judío de Brooklyn cuando le tocó ser asesor de la señora Roosevelt cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Louis Henkin fue el jefe de la delegación de los Estados Unidos cuando se redactó el Estatuto de los Refugiados en 1951. En algún momento me dijo, yo me metí al derecho internacional y a los derechos humanos precisamente porque estoy convencido que son los únicos diques que tiene la humanidad para que no se repitan lo que pasó el siglo pasado en el Holocausto. Conmemorar hoy a las víctimas del Holocausto es una expresión de memoria, respeto y dignidad. Significa reflexionar sobre las consecuencias de permitir discursos de odio, de separación y de división que suponen la superioridad de un grupo de población sobre otro grupo de población. Nuestra responsabilidad colectiva es evitar que estos discursos de odio y xenofobia se normalicen o formen parte del debate político aceptable. No es aceptable utilizar los discursos políticos para fomentar divisiones entre los pueblos, las religiones y estigmatizar comunidades enteras. No es aceptable estigmatizar a comunidades y religiones desde el estrado político en busca de apoyos electorales. Esas prácticas no deben ser aceptables nunca y desafortunadamente estamos observando que se han vuelto parte de nuestro cotidiano mediático. Lo que era inaceptable ayer es habitual hoy e incluso ya no nos sorprende. Esta tendencia es sumamente peligrosa. Es necesario tomar acciones claras y decisivas para que todos trabajemos, desde las familias, la sociedad, los medios de comunicación y también desde los gobiernos, en favor de una cultura de paz, de tolerancia, de respeto a la diversidad, de integración cultural y de respeto a los derechos humanos. Distinguidos amigos, amigas, hace más de 70 años, conociendo las detenciones y deportaciones que se cometían en contra de la comunidad judía en Europa, así como de otros grupos vulnerables, un gran diplomático mexicano, Gilberto Bosques, decidió actuar y tomar medidas para protegerlos. Debemos aprender de esa iniciativa altruista de Gilberto Bosques y actuar cuando vemos resurgir la intolerancia, el racismo y la discriminación, como acaba de decir el embajador Jonathan Pérez. Por ello, en este día solemne, México, el Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores refrendan su solidaridad con la comunidad judía alrededor del mundo, así como con aquellos pueblos que han sido víctimas del genocidio y otras atrocidades. México reitera también su compromiso indeclinable con el respeto y la promoción de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras. La lucha contra la discriminación es de todos, no de unos cuantos. Es nuestro deber buscar la manera de fortalecer las respuestas que brindamos como comunidad internacional ante actitudes que nos dañan y afectan a todos. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es una institución del gobierno mexicano que se dedica a ser la institución rectora en materia de igualdad y no discriminación. Nuestra agenda es una agenda que busca igualar las oportunidades de todas y de todos, hacer visible que la discriminación es un problema estructural, que no es un problema solamente entre dos personas que se ven y se tratan de una forma diferente, sino realmente un problema de política pública y de legislación que tiene que ser abordado desde esa perspectiva. En CONAPRED hacemos estudios, por ejemplo, sobre el fenómeno de la discriminación. Ahora estamos por publicar los resultados de una encuesta nacional sobre discriminación en México que hicimos con el INEGI. 40,000 viviendas fueron encuestadas y hay cuestionarios específicos de todo tipo de temas, incluido diversidad religiosa, mujeres, niñas y niños indígenas,
personas con discapacidad, entre otros. También tenemos elaboración de políticas públicas, proponemos cambios en la legislación y cambios en las políticas públicas para mejorar la igualdad de oportunidades entre los grupos. Y recibimos quejas de la ciudadanía. Tramitamos alrededor de 1.500 quejas al año de personas que padecen una situación de discriminación, tanto por particulares como por el sector público. ¿Qué tan exitoso ha sido el CONAPRED para poder aplicar la política pública hacia la parte de la diversidad? Porque se sabe que, bueno, o sea, el problema con las leyes es a veces difícil, que no abarcan todo tipo de conflictos, ¿no? Así es, bueno, el CONAPRED fue fundado hace 15 años justamente por Gilberto Rincón Gallardo, y cuando se creó el CONAPRED, muy de la mano de la comunidad judía, por cierto, en México todavía había mucha resistencia, incluso a considerar que hubiera discriminación. La gente asociaba discriminación con discriminación racial solamente, y se pensaba que como no había afrodescendientes, otro error, pues no había discriminación racial y por lo tanto no había discriminación. Y todas estas cosas se han ido transformando culturalmente, se ha ido arraigando la idea de, número uno, por supuesto que hay discriminación, y la discriminación es no contra minorías, sino contra la mayoría de la población. Si empiezas a sumar mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, personas de la diversidad sexual, de la diversidad religiosa, te das cuenta que realmente hay una mayoría discriminada. Y en segundo lugar, nos dimos cuenta que el tema del racismo es un tema todavía muy arraigado. El racismo, la xenofobia, el antisemitismo, todavía son expresiones de discriminación muy arraigadas en la sociedad y que tienen efectos concretos sobre el ejercicio de los derechos. Y en tercer lugar, justo por esta asociación que se hacía con el tema afrodescendiente, en el 2015 finalmente la encuesta intercensal del INEGI preguntó a las personas si se consideraban afrodescendientes, y nos dimos cuenta que hay un enorme grupo de personas que sí son afrodescendientes, contrariamente a lo que siempre hemos pensado, que en México pues esta población es marginal o no existe. Entonces realmente los temas que trabaja el CONAPRED, el machismo, el clasismo, la homofobia, el racismo, son temas que todavía son muy vigentes, que son temas muy arraigados socialmente, y los avances que ha tenido el CONAPRED, pues siempre, esta es una agenda de largo plazo, es una agenda, por cierto, que nunca termina, siempre que hay que estar vigilantes, pero al mismo tiempo sí es una victoria de la agenda de no discriminación, que más gente tenga conocimiento de que ocurre la discriminación. Te doy un ejemplo muy concreto. En épocas de la fundación del CONAPRED se recibían alrededor de 40 quejas al año, y ahora recibimos 1.500. Entonces realmente ha crecido exponencialmente nuestro trabajo, y no somos la única instancia que recibe quejas por discriminación. Entonces cada vez más la ciudadanía se da cuenta que ciertos tratos diferenciados no son normales y que hay que combatirlos. ¿Cómo ves esta conmemoración? ¿Cómo ves el hecho del Holocausto en sí? Bueno, sin duda el Holocausto marca un parteaguas en la historia de la humanidad, porque realmente es a partir de la realización del horror que ahí ocurrió que se da la tarea a la comunidad internacional de trabajar sobre reglas generales para todos los países que pudieran prevenirlo. Decía hace un momento el embajador Ruiz Cabañas, que citando a alguien más, que el derecho internacional es como el único dique que tiene la humanidad en contra de la repetición de estos horrores, y sin duda sí lo creemos. El principio de igualdad y no discriminación es uno de los principios fundacionales de este sistema internacional de derechos humanos, y es justamente el principio por el cual nosotros fuimos creados, para defenderlo, para protegerlo y para promoverlo. Y nos parece institucionalmente que es de enorme preocupación para México y para todos los países del mundo el crecimiento de discursos de odio, el regreso de los prejuicios y estereotipos como agendas políticas, digamos, permitidas, y que de cierta forma se estén otra vez normalizando estos prejuicios y estos estereotipos como explicaciones a otros fenómenos como es la falta de desarrollo económico, la inseguridad, ¿no? Nos recuerda esta conmemoración, y cada vez que podemos acordarnos del Holocausto nos sirve para saber que no es tan lejano y que no es imposible que ocurra. Y por eso tenemos que mantener el esfuerzo y mantener el compromiso con el combate a los estereotipos y los prejuicios, porque de ahí esa es la semilla de la cual derivan acciones tan terribles como el propio Holocausto, que es la expresión más extrema de la discriminación.